es un músculo voluntario. Voy a hacer un pequeño resumen para continuar. Está formado por fibras, entre paréntesis células, fibras. La longitud va más allá de los 3 centímetros de longitud. Presenta estrías. El término de estrías hemos cambiado por bandas. Estrías oscuras y claras, alternadas sucesivamente. De ahí el nombre de músculo estriado. Es porque presenta las estrías o bandas. La banda oscura se llama banda A. La banda clara se llama banda I. Banda A, banda I, alternadas sucesivamente. En el centro de la banda A se encuentra una zona menos oscura. Esta zona menos oscura se llama banda H. En el centro de la H está la línea M. Línea M. En el centro de la I, el disco Z. El segmento que va de Z a la otra Z se llama sarcómera, que sería la unidad contráctil del músculo esquelético, la unidad estructural y funcional del músculo, lo más importante del músculo. Todo lo que tiene el músculo son sarcómeras. Este segmento tiene una longitud de 2.5 micras. La banda I tiene la longitud de una micra y la A 1.5. Si hablamos de longitud de la sarcómera, aquí tenemos 0.5, 1.5 y 0.5. Sumados 2.5 micras de longitud. Una sarcómera estaría formado por media banda I, una banda A y media banda I. Este esquema corresponde a una sarcómera en relajación. Durante la contracción, los filamentos de actina se mueven, o no se mueven, se deslizan. Se deslizan y por lo tanto este esquema cambia. Este dibujito corresponde a una sarcómera en relajación. Y la presencia de las bandas, zonas oscuras, menos oscuras, se debe a la posición de los miofilamentos o filamentos gruesos y delgados. El filamento grueso se llama miosina y el filamento delgado actina. ¿Cuál es la posición de estos miofilamentos? Esto ya hemos visto la clase pasada, estamos reforzando. Debe ser fácil porque ya han leído, ya han aprendido de memoria. No sé por qué se están riendo, pero algo. Estamos contentos. Oh. Hay algo extraño. Contentos porque vamos a trabajar. Estoy prolongando las líneas, las bandas. Aquí tenemos otra bandita, la H. La actina va del disco Z hasta ahí. Del disco Z hasta ahí. ¿Cuál es la ubicación de la actina? La banda I y también la banda A. Pero no toda la A, parte de la A. Por un lado. Por el otro lado tenemos la actina que va de la Z hasta ahí y de la Z hasta ahí. Esa es la posición de la actina. Otra vez, actina. Si analizamos esta figura, podemos entender por qué se ven las bandas. Oscuras, claras, etc. Esta zona es bien oscura, porque están los dos filamentos, tanto gruesos como delgados. Esta zona no es tan oscura, porque solamente se encuentran los filamentos gruesos. Esta zona es muy oscura, igual que esta, porque están
los dos filamentos, gruesos y delgados. Esta zona es bien clarita, porque solamente están los filamentos delgados. Durante la contracción, los filamentos de actina se deslizan hacia la línea M. No se alargan, no se acortan, simplemente se deslizan. Y al deslizarse, arrastran o jalan al disco Z. Pero ¿qué pasa en la contracción? Es lo siguiente. Durante la contracción, los filamentos de actina se deslizan hacia la línea M. No se alargan, no se acortan, simplemente se deslizan. La miosina permanece en su sitio. Entonces, si la actina se desliza, voy a dibujar esto hacia la línea M. Esta es la línea M, el centro. Voy a llevar la actina hacia la línea M. Por un lado y también por el otro lado. Como jala el disco Z recorre. Ya no tiene la misma longitud. Esto ha disminuido. La miosina, dijimos, no se mueve. La miosina permanece. Y esto sería un esquema de la posición de los filamentos de actina y miosina en una fibra contraída. Después de la contracción, ¿qué es lo que ha pasado? Después de la contracción, la sarcómera ha disminuido. La banda I, ¿qué ha pasado con la I? También ha disminuido. La banda A permanece, no se modifica. Y la banda H, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido, desaparece. Ahí quedamos la clase pasada. Doctora, una pregunta. No Sí. entendí eso de cuando la banda H estira al disco Z. La banda H, no, La banda la actina jala al disco Z. Porque la actina se desliza. Al deslizarse, está fija al disco Z. Entonces se desliza y va a llevar al disco Z más allá. La actina se desliza hacia la línea M. El deslizarse, al ir hacia la línea M, va a llevar al disco Z. El disco Z va a recorrer. Y con esto ha disminuido la longitud de la sarcómera. El mecanismo de contracción es un mecanismo deslizante y se llama deslizamiento de Huxley. Deslizamiento de Huxley. ¿En qué consiste esto? En que la actina se desliza, simplemente. Sí, quería preguntar algo. Creía que la banda A aumentaba el tamaño. No aumenta, porque la miosina es la que determina la longitud de la banda A. La miosina no se mueve. Durante la contracción solo la actina se desliza y la miosina permanece. Sí. En la A. Sigue en la A. No se mueve, no pasa nada con la miosina. Sigue en la A. Revisaremos. Es importante que se fijen en este dibujito. Esta es la banda A, donde se encuentra la miosina, en relajación y también en contracción. En la contracción, a partir de que la fibra está contraída, la miosina permanece, no se mueve. La única que se mueve es la actina, pero se desliza hacia la línea M. Si medimos esto, es igual que esto, se ha deslizado.
no ha aumentado ni disminuido, simplemente es deslizado. Esto es igual que esto, solo que está más allá. Ahora, a nivel del H, se ha igualado esto a esto. Por eso llama H. Ya no hay necesidad de dibujar H. Si antes había H es porque aquí había solo un filamento. Después de la contracción están los dos. El mecanismo de contracción se denomina mecanismo deslizante de Huxley. Voy a dibujar una sarcómera. Esta que sea la banda I, la banda A y la banda I. En la I se encuentra el disco Z. 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 Y la A es la oscura. Vamos a pintar a la A. ¿Está bien mi sarcómera? ¿O le falta algo? No, falta la H. ¿Por qué? ¿Tengo que dibujar necesariamente la H? No. ¿Por qué no? Porque está pared. Si no quiero, no dibujo. Y entonces esto correspondería a una fibra contraída. Está bien, pero como fibra contraída. Y si quieren una relajada, aumentan la H. La diferencia entre la una y la otra es la H. Si no hay H, está en contracción. Si hay H, está en relajación. ¿Y la longitud cambia contraída? Por supuesto. La sarcómera disminuye, dijimos. La sarcómera disminuye. ¿Para qué tamaño más o menos? Podríamos hablar de unas 2 micras, aunque no dice el libro. Estoy especulando. Lo que sí podemos afirmar es que disminuye. Y luego, doctora, cuando la contracción, cuando se vuelve al estado normal, Regresa a la normalidad. son... Ahora, ¿cómo? Vamos a ver ahorita. En la contracción se mueve la actina. Pero, ¿quién le hace mover a la actina? ¿De cómo se desliza la actina? Eso vamos a ver ahora. Pero para entender el mecanismo de contracción es necesario saber cuál es la estructura real de la miosina. ¿Cómo es la miosina realmente? ¿Cuáles son sus partes? Necesitamos saber cómo es la actina. ¿Cuáles son sus partes? Necesitamos saber cómo es el retículo sarcoplasmático. Es importante en el músculo, importantísimo. Y por último, necesitamos saber cómo es el sarcolema. Ya saben qué es el sarcolema. Entendiendo todos estos aspectos, vamos a hablar del mecanismo de contracción, que hasta ahora era fácil, ¿no? Deslizamiento de la actina hacia la línea M. Pero ahora vamos a ver con calma cómo es que se desliza. La miosina he dibujado como una línea azul. En realidad, la miosina está formado por 200 a 300 unidades de miosina. 200 a 300 unidades de miosina. Cada miosina está formado por 200 a 300 unidades de miosina. Una unidad de miosina, consta de 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas tienen forma de palos de golf. Tienen un mango y una cabecita. Se parecen a palos de golf. El mango está enrollado. Voy a dibujar a la cadena pesada. Parecen palitos de golf, con el mango y la cabecita. Pero los mangos están enrollados. Que esta sea una cadena pesada. Esta sería una cadena pesada. Y esta, la otra cadena pesada. En el libro de Lesson dibujan así. Así es una cadena pesada.
En realidad, el manguito está enrollado, son dos. La cadena pesada tiene dos partes. Esta es una parte, hasta ahí. Esa parte del mango se llama meromiosina ligera. Le vamos a poner nombre. Meromiosina ligera. Lo que resta se llama meromiosina pesada. Meromiosina pesada. ¿Por qué está formado la meromiosina pesada? Por parte del mango y la cabecita. La meromiosina pesada, a su vez, tiene otros dos segmentos. Estos segmentos son lo que resta del mango, hasta ahí, y la cabecita. La cabecita se llama segmento S1 y el resto del mango se llama segmento S2. El segmento S1 es el que tiene el ATP, la energía para la contracción. Las cadenas ligeras. Tenemos una cadena ligera, 2, 3 y 4. Esa es la estructura de la miosina. Ahora está formado por dos cadenas pesadas y 4 ligeras. Las cadenas pesadas con la meromiosina ligera y la meromiosina pesada. Y la meromiosina pesada con el segmento S1 y el segmento S2. Esto en un extremo de la línea M. De la línea M hacia el otro lado tenemos otras dos unidades. En la M se encuentran dos proteínas que van a unir los mangos. Estas proteínas se llaman miomesina y proteína C. Justo en la línea M tenemos a la miomesina y a la proteína C. Ahora, esto vamos a trasladar aquí. Tenemos la línea M, una cadena pesada, otra cadena pesada. De estos hay 300. Tendríamos que dibujar así. En la línea M, la miomesina y la proteína C. A este lado, las otras 200 a 300 unidades. Y así había sido la miosina. Ahora vamos a ver cómo había sido la actina. Doctora, una pregunta. ¿Y la miomesina y la proteína C están unidas? Están aquí, en la línea M. Y son las que van a unir los mangos. Sí. Vayamos por la actina. Voy a borrar todo esto, si han copiado. ¿Se han copiado? ¿Qué es eso, doctora? El segmento 1. O S1 y S2. En el segmento 1 que había ATP y esas bolitas, ¿cómo se llama? Estos son las cadenas ligeras. 1, 2, 3, 4. Essas cadenas ligeiras que não é entendido. Solo están aquí. 1, 2, 3, 4. E as duas cadenas pesadas são La cadena pesada es 1, todo. 2. Todo isso. Bien, pasamos a la actina. La actina está formado o consta de 2 unidades de F-actina. 2 unidades de F-actina. Cada unidad de F-actina contiene muchas unidades de G-actina. Además de las 2 F-actinas, la actina tiene 2 filamentos de proteínas llamadas tropomiosina. Tropomiosina. Y unidades de troponina.
La troponina, a su vez, tiene 3 subunidades. A la troponina le vamos a abreviar como TN. ¿Qué es TN? Troponina. La troponina tiene 3 subunidades. La troponina T, la troponina C y la troponina I. Estos son los componentes de la actina. Vamos a dibujar y colocar estas partes a la actina. Dos unidades de F-actina. Esta que sea una unidad. Y también las dos están enrolladas helicoidalmente. Esta que sea la otra unidad. Estamos hablando de F-actinas. F-actina. Cada F-actina consta o contiene muchas unidades de G-actina, dijimos. Esta es una unidad de G-actina. Esta pelotita es una G-actina. Otra G-actina. 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 Las F-actinas están constituidos por G-actinas. Esta es la G-actina. Una, la otra. Están enrolladas, dijimos. Uno. Sale por acá. Vuelve por acá. Y así. Están enrolladas. Esta es una F y esta es otra F. El otro componente, la tropomiosina, son 2 filamentos de tropomiosina. Entre las 2 hileras, un filamento, 2 filamentos. Este da vuelta y sale por aquí. Un filamento, 2 filamentos. Y sale por acá. La tropomiosina, que va entre las F-actinas. Y por último, nos falta la troponina, la TN, que tiene 3 subunidades. La TNT, la TNC y la TNI. Vamos a dibujar con otro color. Son 3 subunidades. TNT, TNC, TNI. TNT, TNC, TNI. Y así, a intervalos regulares, la troponina. Eso vamos a trasladar aquí. No habían sido así. ¿Y por qué les he dibujado 2 líneas solamente? Para que no sea complicado. Como ya saben cómo es una sarcómera, dónde se localiza, etc. Ahora vamos a arreglar esto. Ya no va a ser traumático. Esto había sido así. Uno y otro. Y entre los dos, la tropomiosina. A intervalos regulares, la troponina. 1, 2, 3. 1, 2, 3 por un lado y por el otro lado. Troponina y luego la tropomiosina. Miosina y actinas. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Cómo es el retículo sarcoplasmático? Antes, ¿cuáles son las funciones de estas TN? ¿Qué es la TN? La troponina. La troponina T, la TNT, se une a la tropomiosina. La TNT es la troponina que se une a la tropomiosina. La TNC es la troponina que tiene afinidad por el calcio. La TNI es la troponina que se une a la actina y evita que la actina se una a la miosina, porque debe unirse actina con miosina.
En este caso, esta bloquea el sitio de unión con actina. La TNI es la troponina que se une a la actina, evitando que la actina se una a la miosina. Ahora, hablaremos del retículo sarcoplasmático. En una célula común, el retículo sarcoplasmático o el retículo endoplasmático tiene esta forma, ¿no es cierto? En el músculo no tiene esta forma, es totalmente diferente. Vamos a borrar esto y voy a utilizar este esquema. El retículo sarcoplasmático envuelve a la miofibrilla como si fuera una vaina, va envolviendo. Como está formado por cisternas, un sistema de cisternas, estas cisternas se conectan transversalmente a nivel de la banda H. Va envolviendo como si fuera una vaina a la miofibrilla y a nivel de la banda H se unen varias cisternas. En la unión AI se forma un saco o cisternas grandes. Esta es una cisterna grande, se llama cisterna terminal. Estoy dibujando al retículo sarcoplasmático. Justo en la unión ahí se forma una bolsa grande, una cisterna grande. Esta cisterna se llama cisterna terminal. Cisterna terminal. En realidad se forman dos, uno a un lado de la AI y otra a este lado. Esta es una y esta es otra. En la sarcómera tenemos otra unión ahí, aquí. También ahí se forman dos cisternas. Esta es una cisterna y esta es otra cisterna. 1 y 2. ¿Se acuerdan de las funciones del retículo sarcoplasmático? ¿Alguien me puede decir cuáles son las funciones del retículo endoplasmático? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe? Levante la mano, no hablen como en la escuela. Ya, 1. Otra función. Proteínas. Síntesis. Bien, almacenamiento de calcio. Las funciones del retículo endoplasmático liso son síntesis de lípidos, de hormonas esteroideas, desintoxicación, participa en la formación de los... en la captación de calcio, dijimos, pero solo en el músculo. Aquí estamos en el músculo, hablando del retículo sarcoplasmático. Este retículo sarcoplasmático es importante porque es el que tiene el calcio para la contracción. El retículo sarcoplasmático forma dos cisternas grandes a nivel de la unión AI. A nivel de la unión AI. Estas cisternas se unen en la banda H. Las cisternas se unen en la banda H. Y esto se repite al otro lado. ¿Por qué está
estamos hablando del retículo sarcoplasmático? Porque este tiene el calcio para la contracción. Vamos a ver cómo libera el calcio para que se mueva la actina. Sí, Janine. En el otro lado, en la banda I, la cisterna terminal se une al disco Z o no se une, no termina de unirse. ¿La cisterna terminal? No, la que está en la banda I, en la otra mitad. No. Las cisternas terminales se localizan en la unión AI. En la unión AI, no en la I, no en la A, en la unión AI, o sea, en esta línea. Las cisternas terminales se encuentran en la unión AI, entre la A y la I, en esta línea, no en cualquier parte. Si les dicen la cisterna terminal se encuentra en la A, mal, en la I, mal, en la H, mal, ni en las dos, porque no se encuentra en todo ello, solo se encuentran en la unión AI, en esta línea. ¿Y dónde se unen estas cisternas? En la H. Hacen conexiones en la H. Esta cisterna terminal se une en la H a la otra cisterna terminal. ¿Por qué estamos hablando del retículo sarcoplasmático? Porque este tiene el calcio para la contracción. Si no hay calcio, no hay contracción. Nos falta hablar del sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? La membrana celular. Se llama sarcolema. El sarcolema, con azul. Tenemos al sarcolema justo en la unión AI. En la unión AI, el sarcolema se introduce dentro del sarcoplasma y forma un tubito. Es el túbulo T. El sarcolema en las uniones AI se introduce dentro del sarcoplasma, impagina al sarcoplasma, o sea, el citoplasma, y forma un tubito. Esto solo en las uniones AI. En todas las uniones AI forma un tubito. Otra unión AI forma un tubito, y así sucesivamente. Este tubito se llama túbulo T. Ahora, si observan bien, en las uniones AI se encuentran estas estructuras. En este lugar podemos contar 3 componentes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una tríada. ¿Por qué está formado la tríada? Por el túbulo. Por el túbulo T. ¿Qué más? Por los... Una cisterna terminal, un túbulo T y otra cisterna terminal. Si quieren 2 cisternas terminales y un túbulo T, más bien dicho, una cisterna terminal, el túbulo T y otra cisterna terminal. ¿Dónde se encuentran las tríadas? En las uniones AI. ¿Cuántas tríadas tiene una sarcómera? Contaremos. 1, 2. ¿Por qué está formada una tríada? Por una cisterna terminal, un túbulo T y una cisterna terminal. ¿Qué es la cisterna terminal? Retículo sarcoplasmático. Y el túbulo T es el sarcolema, que ingresa dentro del sarcoplasma. Ahora sí, podemos hablar del mecanismo de contracción, que era facilito, ¿no? La contracción se produce por deslizamiento de la actina hacia la línea M, dijimos. Ahora veremos, ya con todo lo que hemos hablado. La contracción empieza con la liberación de un neurotransmisor. Se libera un neurotransmisor, entre paréntesis, la acetilcolina. La acetilcolina. En el túbulo T se libera un neurotransmisor en el túbulo T. Este neurotransmisor desciende por el túbulo T e inicia
inicia la despolarización de la membrana. Dibujaremos a un nervio. Este es un nervio y un botón sináptico que justo se localiza en la tríada, en el túbulo T. Libera su neurotransmisor, la acetilcolina, voluntariamente. El neurotransmisor desciende. ¿Cuál es este neurotransmisor? La acetilcolina. Desciende por el túbulo T e inicia la despolarización de la membrana. Esta despolarización se transforma en un estímulo de voltaje. La despolarización se transforma o es un estímulo de voltaje. Un estímulo químico se transforma en un estímulo de voltaje. El retículo sarcoplasmático contiene el calcio y su membrana tiene proteínas canales que solamente se van a abrir con un estímulo de voltaje. Si no hay este estímulo, no va a liberar el calcio. ¿Hay un estímulo de voltaje? Claro que sí. El estímulo de voltaje abre los canales de calcio. El retículo sarcoplasmático libera el calcio. El calcio va a ir a unirse a alguien que tiene afinidad por el calcio. Este es el TNC. Se une a la TNC, el calcio. Esto va a cambiar toda la estructura de la actina, porque una vez que se une a la TNC el calcio, se produce una transformación de la actina y la TNI, que estaba unido a la A, se va a mover. Y al moverse, la miosina se va a unir a la actina. ¿Qué parte de la miosina se va a unir a la actina? El segmento S1. Como el segmento S1 tiene la energía, y si se acuerdan, ese segmento S1 tiene el ATP, se va a flexionar. Una vez que se pone en contacto con la actina, se flexiona. Como ya está en contacto con la actina, al flexionarse va a jalar a la actina. Y entonces se va a producir el deslizamiento de la actina. Ese es el mecanismo de contracción, que empieza con la liberación de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor es la acetilcolina. Se libera el neurotransmisor en el túbulo T. ¿Qué pasa con esto? Se inicia la despolarización del túbulo T. Vamos a notar. Se produce la despolarización del túbulo T. Despolarización del túbulo T. Esto se traduce en un estímulo de voltaje. El retículo sarcoplasmático es el que tiene el calcio. Contiene al calcio. Sus membranas, es decir, las membranas del retículo sarcoplasmático, tienen proteínas canales. Sus membranas tienen proteínas canales. ¿Se acuerdan de las proteínas canales? Proteínas integrales de membrana. Las proteínas que son las proteínas canales, proteínas transportadoras. Las proteínas canales con compuertas, sin compuertas. Las con compuertas que se abren por el estímulo mecánico, de voltaje, con ligando, etc. Justamente esta membrana de este retículo sarcoplasmático tiene proteínas canales que se abren con compuertas, que se abren con un estímulo de voltaje. Habiendo el estímulo de voltaje, el retículo sarcoplasmático libera al calcio. Este calcio, el calcio
se une a la TNC. Dijimos, la TNC tiene afinidad por el calcio. El calcio se une a la TNC. Esto produce una desconfiguración en la actina. Lo que produce una desconfiguración de la actina, no del calcio, de la actina. Y la TNI expone los sitios activos. Expone los sitios activos. Esto porque se mueve la TNI. Entonces la actina expone los sitios activos, inmediatamente se une a la miosina y se une al segmento S1 de la miosina. El segmento S1 tiene la energía para flexionarse. No se mueve la miosina, simplemente su cabecita se flexiona. Al flexionarse, como ya está trabado con actina, hace deslizar a la actina. La actina expone los sitios activos y se une al segmento S1 de la miosina. Anotaremos aquí. 6. El segmento S1 se flexiona y desliza a la actina hacia la línea M. Y de esa manera se produce la contracción. Doctora, sí, una pregunta. Dijo hace rato de que la TNI evitaba que la actina se uniera a la miosina, ¿no? Sí. ¿Ese sería el segmento 2? No, nada que ver. ¿Cómo sería ese? El segmento S2 es parte del mango de la miosina. Entonces, ¿cómo es que evita que no se una? La TN, es decir, la troponina. Sí. La actina, en vez de unirse a la miosina, está unida a la troponina. La troponina es parte de la actina. Una parte de la actina es la troponina, que tiene 3 segmentos, dijimos, la TNT, la TNC, la TNI. Cuando la TNC se une al calcio, eso produce una desconfiguración, es decir, se mueve. Al moverse, la troponina se mueve y la actina entra en contacto con la S1 de la miosina. Ni bien choca con la miosina, se flexiona, porque tiene la energía para flexionar. Al flexionarse, lleva la actina hacia la línea M. Y ese es el mecanismo de contracción. La estructura de la fibra es bastante compleja, no había sido tan simple. Es una fibra bastante compleja, pero bien ordenada, bien organizada. Responde a la ley del todo o nada. El músculo osteoesquelético responde a la ley del todo o nada. Quiere decir que todos los elementos se deslizan durante la contracción. No hay uno solo que no se mueva, ¿no? Todos responden a la contracción. El músculo osteoesquelético responde a la ley del todo o nada. Por cada unidad de miosina, alrededor se encuentran 6 actinas. La proporción entre la actina y la miosina es de 1 a 6.
la miosina, en un corte transversal, que es hacia la miosina, están las actinas alrededor. La disposición de los filamentos, o más bien dicho, de los filamentos de actina y miosina, está bien conservada por proteínas. Ninguna proteína se desorganiza, todos están en su sitio, en su posición. ¿Y cómo se mantienen en sus posiciones? Gracias a otras proteínas que conservan la organización estructural. ¿Y cuáles son estas proteínas que conservan a la miosina en su lugar, a la actina en su lugar, mantienen los espacios, etcétera? Estas proteínas son la titina 1, titina, la actinina alfa y la nebulina. ¿Qué son esto que estoy escribiendo? Son proteínas. Proteínas que conservan la organización estructural de los filamentos de actina y miosina. Son los que conservan la organización estructural de la actina y miosina. En resumen, la titina, la actinina alfa y la nebulina. Otra vez regresamos a nuestra sarcómera. El segmento que va de Z a Z. Fácil. Si les hacen una pregunta súper sencilla. ¿Por qué está formado una sarcómera? Está formado por media banda I, una banda A y media banda I. Es el segmento que va de Z a Z. Es el segmento que tiene 2.5 micras de longitud. La sarcómera es la unidad contráctil del músculo. ¿Dónde se encuentra la miosina? En la banda A. Voy a dibujar. Aquí tenemos hasta aquí la I. Aquí empieza la A. Hasta aquí la A y aquí empieza la I. Mejor haremos otro dibujito. Mejor. Ahora ya ahora les es fácil ya dibujar una sarcómera, ¿no es cierto? Y la posición de los filamentos. Esta es la banda I, la banda A, la banda I. El disco Z. Y el disco Z. Y aquí tenemos a la banda A, que es la oscura. ¿Tengo que dibujar la H? Si queremos. Y si no, no. Eso, si queremos. No queremos, lo dejaremos así. Pero vamos a colocar la línea M como referencia, que está en el centro de la A. Está bien, es una fibra en contracción. ¿Qué he dibujado? La miosina. A la miosina. En contracción o en relajación, la miosina está en la banda A. Vamos a dibujar a la actina, que va del disco Z hasta aquí y hasta ahí. ¿Está bien? ¿Por qué no? Porque Está en contracción. entonces La actina va hasta la línea M. Entonces está bien mi dibujito. Y son dos. Pero usted dijo que se deslizaban y de la Z se deslizaban. se desliza. Pero ya está deslizado. Este es mi esquema de una fibra en contracción. Entonces Está yendo de Z a Z. Pero ¿cómo no va a ir de Z? Revisen su dibujito. Sí, va así. sí, yo creo que sí. Va así. Sí, está bien. Está bien. ¿Cómo es? ¿Va de la Z, del disco Z? Sí, va. Claro que va. De Z, sí. Va de la Z a la línea M. Se desliza hacia la línea M. No quiere decir que se desprenda del disco Z. Simplemente se desliza y jala, dije, al disco Z. Y hemos dibujado el disco Z más aquí. ¿Cierto? Mi dibujo está bien.
contradecirme. ¿Por qué? No, doctora, es que en el otro dibujo parecía que... ¿Estaba separado? No. Sí. Porque dije, jala al disco Z. Y ahora vamos a ver esto. Aquí. ¿Saben que la actina está bien unida al disco Z a través de proteínas? ¿Y saben cuál es la proteína que le une a la actina al disco Z? Esta. La actinina alfa, voy a dibujar a la actinina alfa, conserva a la actina ahí en su posición, une la actina al disco Z y localiza a la actina en su posición, la actinina alfa. Estoy dibujando a la actinina alfa. La actinina alfa conserva a la actina en su posición unido al disco Z. Por eso es que cuando se desliza se va a ir con el disco Z. La titina conserva a la miosina en su posición, de tal manera que no se mueve del lugar. Voy a dibujar con verde. Esta es la miosina. La titina va del disco Z y conserva, encajona a la miosina, de tal manera que la miosina no se mueve, está ahí en su sitio. Y tenemos 4 unidades de titina que están encajonando a la miosina. No se mueve la miosina. La actina tampoco, gracias a su proteína, que es la actinina alfa. A la miosina, quien le conserva en ese lugar y está unido al disco Z, es la titina. Conserva en su posición a los filamentos gruesos la siguiente proteína: la tropomodulina, la troponina, la actinina, la miomesina, la proteína C, la titina. Es la respuesta, ¿no? Es la respuesta. Todo tienen en su cuadernito. Lo que tienen que hacer es repasar. No se asusten. Cuando lean por segunda vez en su casa, ya van a entender un poquito más. En la práctica podemos revisar. No es complicado, pero sí tiene mucho detalle. ¿Y qué hace la nebulina? La nebulina envuelve a la actina. Esta es nuestra actina. Envuelve a la actina. La nebulina envuelve a las actinas. Las 3 proteínas que conservan la organización estructural de los filamentos de miosina y de actina son 3. La titina, la actinina alfa y la nebulina. ¿Quién mantiene en su posición al filamento grueso? La titina. Al filamento delgado, la actinina alfa. ¿Y quién envuelve a la actina? La nebulina. ¿Cuál es la proteína que se encuentra en la línea M, uniendo a los mangos de la miosina, de la cadena pesada? La miomesina y la proteína C. Bien. Proteína C. ¿Cuáles son las fuentes de energía para la contracción? Seguimos en músculo osteoesquelético. Las fuentes de energía para la contracción del músculo osteoesquelético son: 1. El sistema fosfógeno. Sistema fosfógeno. 2. La glucólisis. Y 3. El sistema de energía aeróbico. Las fuentes de energía para la contracción del músculo osteoesquelético son el sistema fosfógeno, 2. La glucólisis y 3. El sistema de energía aeróbico.
Y durante la flexión del segmento S1, esto entre paréntesis, se libera fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico hace más fuerte la contracción. ¿Se libera cuál, doctora? Fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico genera más fuerza de unión entre la actina y la miosina. Tenemos receptores sensoriales en el músculo osteoesquelético. Los receptores sensoriales especiales son el uso muscular 1 y 2, el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi. Estos son los receptores sensoriales de la contracción muscular. Seguimos en el músculo estriado esquelético. Receptores sensoriales de la contracción, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué hace el uso muscular? El uso muscular vigila la longitud de la fibra. Vigila la longitud, los cambios de longitud de la fibra muscular. El uso vigila los cambios de longitud. El órgano tendinoso de Golgi vigila la intensidad de la contracción. Vigila la intensidad de la contracción. Tenemos tres tipos de fibras de músculo estriado esquelético. Tres tipos de fibras de músculo estriado esquelético. Las fibras rojas, las fibras blancas y las fibras intermedias. Hay tres tipos de fibras en el músculo estriado esquelético. Las rojas, blancas e intermedias. Rojas, blancas e intermedias. ¿Han visto que cuando uno va a comprar la carne, ¿saben qué es la carne? El músculo esquelético. En esa masa de carne hay partes rojas, bien rojas. A veces uno piensa que está mal, ¿no? Y dice la carnicera, esa parte creo que está mal, puede sacar. Pero el músculo tiene fibras rojas, unas partes más claritas, rosaditas. Son las fibras blancas y otras intermedias. Los músculos tienen los tres tipos de fibras, rojas, blancas e intermedias. ¿Qué parámetros se toman en cuenta para clasificar a estas fibras? La cantidad de mitocondrias. Vamos a hacer un cuadrito. Cantidad de mitocondrias. Cantidad de mioglobina, cantidad de enzimas, la disposición del retículo sarcoplasmático, la longitud de la fibra, la inervación, la vascularización, la contracción. Estos aspectos se toman en cuenta para clasificar a los tres tipos de fibras. Las fibras rojas tienen gran cantidad de mitocondrias. Estoy haciendo un cuadrito. Facilito, con esto para aprender rápido. 3 cruces significa mucho, abundante. 1 cruz poco. 2 cruces más o menos. ¿Está bien? Las fibras rojas tienen muchas mitocondrias. Las blancas, poquito. Las intermedias, más o menos. Las rojas tienen gran cantidad de mioglobina. Las blancas, poquito. Las intermedias, más o menos.
Las rojas están bastante vascularizadas, por eso mismo son rojas. Las blancas, poquito. Las intermedias, más o menos. Las enzimas en las rojas son abundantes, hay bastantes enzimas. Las blancas, poquito. Las intermedias, más o menos. El retículo sarcoplasmático en las rojas es escaso. En las blancas es más extenso. En las intermedias, más o menos. La longitud de las rojas. Las fibras rojas son pequeñas. Las blancas son largas. Las intermedias, más o menos. La inervación. Las rojas están inervadas por fibras pequeñas, fibras nerviosas. Las blancas por largas. Las intermedias, más o menos. La contracción en las rojas es lenta. En las blancas es más rápido. En las intermedias, más o menos. Les van a decir pregunta de complementación. ¿Cuáles? Mencionen 3 características de las fibras rojas. Facilito. Digan mioglobina, mitocondrias, vascularización, enzimas, abundante. Algo que les preguntaba al principio. Les hablé del endomicio, perimicio, epimicio. Esto que estoy escribiendo son capas de tejido conectivo. Otra vez, endomicio. Es una capa de tejido conectivo formado por fibras reticulares que envuelve a una fibra muscular. El endomicio envuelve a una fibra muscular. Está formado por fibras reticulares. El perimicio es una capa de tejido conectivo menos denso, colagenoso, menos denso, irregular, colagenoso, que envuelve a un fascículo de fibras, a un grupito de fibras musculares, obviamente. Epimicio es una capa de tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, que envuelve a todo el músculo. En anatomía le llaman aponeurosis o fascia. ¿No es cierto que el músculo tiene una capa blanca? Sí. Esa capita blanca se llama epimicio. ¿Qué debe ser el epimicio? Tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, que envuelve a todo el músculo. La fascia. En anatomía sí, le llaman la fascia. ¿Ya estamos en hora? Sí. Ya.